El mundo entero sabe que las adaptaciones a los libros de King no son nada nuevo. A veces no cuenta solo con una película relacionada a alguna historia original de él, sino que ésta tiene varias partes, o son mostradas en series y demás. En esta ocasión voy a hablar del libro de Cementerio de Animales, aprovechando el próximo estreno de una nueva adaptación llevada al cine. Voy a hablar de datos que se pasaron por alto en la película del 89, datos que en el libro se me hacen realmente importantes, pero por alguna razón no están. Esto seguramente les sirva para analizar la nueva adaptación de Cementerio de Animales. Es muy importante saber que esta no es una comparación para saber qué tan bien o mal está hecha la película, ni mucho menos desprestigiándola. Simplemente es para que aquellos que no pudieron leer el libro tengan información adicional. Personaje de suma importancia para toda la historia. Vecino y amigo incondicional de Lois Creed. Se presenta ante la familia Creed y bien estos llegan a su nuevo hogar. Tanto en la película como en el libro, nos lo presentan como una persona sabia, amigable y muy hogareña. Alguien que disfruta tomar unas cervezas en la puerta de su casa. Judd Crandall. A la presentación le faltó una sola cosa, algo que me pareció muy mal no haberlo incluido en la versión del 89. Judd en toda la película se lo ve como un viejo solitario, que tiene una casa gigante para él solo, pero en el libro esto es muy diferente. Judd cuenta con su amiga de toda la vida, Norma Crandall, su esposa, anciana muy simpática, que se mostró sumamente jovial con sus vecinos. Incluso tenía una relación hermosa con la familia. Tenía un único problema muy grave de salud, que le impedía moverse de la casa. Esta enfermedad incluso logró dos grandes y dos cosas muy profundas dentro de la trama. Primero, que la relación de amigos entre Lois y Judd se fortalezca a tal punto de ser casi un padre y un hijo uno del otro, al ser Lois quien le salve la vida a Norma de un preinfarto. Lo segundo es que, al morir Norma debido a estos problemas, la hija menor de Lois, Ellie, sienta por primera vez qué se siente que alguien cercano a uno muera, los sentimientos y sensaciones que se experimentan. El hecho de que Norma Crandall no exista en la película le saca mucha profundidad a la historia, y en sí al personaje de Ellie y Jodd, que son quienes tienen un verdadero impacto tras su muerte. Otra situación con un nivel de importancia altísimo. Esto ocurre cuando Jodd atraviesa por primera vez el umbral prohibido del cementerio con Lois, para enterrar al pequeño gato familiar Charge. Luego de que Jodd informe que Charge habría sido aparentemente atropellado en la carretera, debían enterrarlo en la parte prohibida del cementerio, antes de que vuelva la familia de Lois de viaje. La película no explica muy bien por qué Jodd lo lleva hasta allá a Lois. Si bien al principio se ve misterioso y no quiere revelar el por qué no ir para aquellos lados, más allá de todo eso, es muy fácil de convencer. Jodd aporta el dato y ambos se dirigen a lo que sería el principio de la tragedia con una muy vaga excusa. En cambio, en el libro nos dan indicios mucho más aterradores, que bien uno puede deducir al final de la historia, con palabras que incluso el mismo Lois piensa. Parecía que entre las sombras se dibujaba una sonrisa en el rostro de Jodd. En esa larga trayectoria parecía ser que Jodd, de manera inconsciente, o siendo llevado por aquella fuerza mayor, se vio obligado a llevar a Lois, ya que era el principio de aquella tragedia inevitable. En ningún momento de la película dan ningún indicio ni nada. Parece que todo simplemente va pasando a raíz de las grandes tragedias que vive la familia Creed. Pero el dato del por qué la fuerza del cementerio es tan peligrosa se explica en el libro. Aquel dios que maldijo la tierra tiene un poder enorme, que se despierta cada vez que uno está vinculado al cementerio maldito. Esto quiere decir que al momento de fijar a alguien, hace todo lo posible para que los hilos se enlacen a su merced. Para ello usa factores cotidianos y como recurso elemental el factor humano.
como bien le sucedió a Lois, que fue llevado por Chad casi de manera incoherente, que Judd a su vez fue llevado de chico cuando falleció su amado perro. Uno al usar la parte maldita del cementerio de animales queda marcado para siempre, y esta marca, el dios del pequeño pantano lo usa a favor para atraer a sus nuevas víctimas. No se puede escapar, básicamente si la criatura se fijó en uno, hila el destino a su antojo para que tarde o temprano se acabe en el cementerio de animales. Víctor Pasco fue una víctima de un trágico accidente, ajeno al cementerio, pero que terminó siendo una especie de mensajero para que Lois trate de evitar su aberrante destino. En este punto tengo que estar a favor de la película, ya que se ve que el alma de Víctor hace muchísimo esfuerzo para evitar que aquellos hilos del destino se cumplan. Por desgracia no tiene éxito. Si bien en el libro dan a entender de que Víctor ayuda a retrasar lo inevitable, en el libro no lo explican muy bien y lo dan a entender, pero en la película sí, haciendo apariciones físicas e interactuando con el entorno humano y demás. Como les dije, el villano del cementerio de animales es un ser de lo más horrible. Me causó muchísimo pavor saber que es un ser que duerme eternamente en esos lados y que tenga un poder tan controlador sobre todo aquello que lo rodea, que hace todo lo necesario para que aquellos elegidos de forma indirecta o directa lleguen con él. En la película nos dan a entender ni siquiera el 10% de lo peligroso que es esta criatura. Nunca dejan en claro qué es incluso. En el libro esto es muy diferente. Básicamente es un Wendigo que infectó esa parte del cementerio indio. Más allá de que al final dan a entender su horrible manera de manejar el destino de sus víctimas, también lo describen físicamente al ser presentándose en algunas ocasiones en sueños o visiones. Si bien en la película tiene una pequeña aparición en instancias finales, cuando está Lois cruzando nuevamente el umbral, no existe ni un mínimo de comparación. En el libro es presentado de una manera tan terrorífica que se va armando de principio a fin. Cuando uno termina la historia, realmente siente la sensación de miedo, sabiendo que algo como eso dormita eternamente, expectante, hasta que un nuevo desafortunado sea elegido. Antes de aquel final horrible que tiene la película, en donde Lois definitivamente perdió la pelea, con todos aquellos que lo rodean muertos y siendo visitado por su difunta esposa, en el libro pasa algo antes. Previo al momento donde Lois lleva el cadáver de su esposa al cementerio, Steve Masterton, un fiel amigo, tras ver la casa de Judd Crandall en llamas y acercarse al lugar de los hechos, observa la silueta de Lois alejándose por un sendero. Llega a verlo a este mientras avanza por encima del montículo que lleva uno a la parte maldita del cementerio. Tras tener una breve conversación, Steve nota el estado de Lois. Está ido, fuera de sí. Su mirada no es la misma, incluso lo nota en sus palabras. En ese mismo momento Steve puede sentir la presencia de aquella fuerza misteriosa, aquella fuerza responsable de toda la catástrofe ocasionada. En ese momento, la historia nos da a entender que Steve puede sentir el gran y poderoso cuerpo del Wendigo, que lo tantea, para saber si lo alecciona o no. Tras unos instantes del terror más puro, Steve puede escaparse de la escena, dejando que Lois se inunde en la oscuridad. Ese momento en particular fue uno de mis favoritos, en donde uno como lector se da cuenta de lo mezquino y poderoso que es el Wendigo. Incluso sentí algo de pena por Lois, ya que por solo un capricho de esa bestia, lo eligió entre tantas personas, dibujando su destino de principio a fin, desde que tocó aquella casa, para terminar de la peor manera posible. Con eso quiero terminar el video. Muchas gracias por escucharme y espero que todos los datos les sirvan y lo tomen en cuenta al momento de ver la nueva adaptación al cine. Nos vemos y hasta la próxima.